y sin dilación, sin retrasar más una actuación de esa envergadura. El ámbito más dinámico de toda la economía del norte y del oeste de España se llaman Vigo y Bilbao. Se llaman Vigo y Bilbao. Y entendámoslo así. Entendámoslo que lo que está haciendo Zona Franca ahora es aprovechando esa inmensa sinergia de generación de economía de toda esta gran área para encabezarla, dinamizarla, lanzarla, buscar el valor añadido y el empleo en la ciudad y la propia rentabilidad de Zona Franca. Su propio logro y su propia consecución. Y eso marca una nueva forma de actuar. Al tiempo que se completan otros proyectos parados, Porto do Molle y el ámbito de Clisán, la plataforma logística de Salvaterra As Neves, conjuntamente con el puerto de Vigo, para buscar nuevos espacios o la ciudad del transporte. Esta es una dedicación total. Es una forma total de dinamizar la ciudad. En los más de 300 millones que señalaba el delegado, pero 70 millones de inversión nueva en un año. No hay precedentes de un volumen de inversión nuevo en un año en la historia de esta ciudad que igual es lo que está pasando en este momento en Zona Franca. Y yo lo quiero saludar como alcalde de Vigo y como presidente del Pleno, como presidente de Zona Franca, porque significa una nueva dimensión, pero también lo quiero decir en el interés de Zona Franca, porque presido la ciudad, pero presido Zona Franca. Es que el mantener los activos financieros improductivos en los bancos no es una nueva forma de actuar, no es una buena forma de actuar. La forma de actuar es dinamizarlos, buscar la rentabilidad de la inversión, es buscar la generación de valor añadido que le va a proporcionar a Zona Franca nuevos y mejores ingresos. Y por tanto, la pondrá en una situación todavía más sólida, más consistente y con más valor añadido. El negocio se tiene que entender así. Y la acción de Zona Franca se tiene que entender como está sucediendo ahora. Es cómodo tener el dinero en el banco, pero irrelevante. No tiene ningún interés, ni para Zona Franca, ni tiene ningún interés para la ciudad y para el espacio en el que vivimos. Tiene interés esto que nos acaban de presentar. Tiene interés la movilización de los recursos en proyectos sólidos, rentables, estudiados, con beneficios, con rentabilidad para Zona Franca y con una evidente rentabilidad para la ciudad. Y esta es la nueva senda que estamos recorriendo. Esta es la razón por la que yo le pedí a Pedro Sánchez que hiciera a David Regades delegado de Zona Franca, porque sabía que esto iba a suceder. Porque después de tantos años de haber trabajado con él, sabía muy bien de su capacidad y de su liderazgo en el ámbito de la economía. Y esto es el principio.